Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Capítulo 13. Capítulo 2. Acto I, primera parada, desierto y Pósilo. Notas. Cuando terminen de leer el capítulo, lean el final. Como siempre les tengo una pequeña sorpresa. Furina, el calor insoportable le hizo cuestionarse severamente si realmente fue buena idea prescindir en el diseño que en la utilidad. Claro, desde el inicio lo supo e incluso Subaru se le hizo saber con su típico tono molesto: no uses esa capa, que no ves el sol que hace, solo para que el sinvergüenza usará una de color negra. En serio, ¿cómo querría que lo tomara en serio así? Tenía seriamente que mantener un mínimo de fachada si no quería tener un posible problema y que arruinara el incansable esfuerzo que ha estado poniendo en serlar con Teidro. Esto apesto, en serio odio los desiertos y lugares cálidos. Bienvenido al club, odio el verano. Escalofrío. ¿Y a ti qué mosco te picó, Subaru? Lo miré confundido ante la exagerada muestra de movimientos que realizó. Solo odio el verano, ¿vale? Eres un raro, ¿sabes? Él solo parecía murmurar sobre no tener con quién jugar Mario Kart 8. Lo que sea que fuera eso. ¿Segura que no estamos perdidos? De hecho, Betty supone que no sabes por dónde vamos. Supongo, Subaru, ¿podrías controlar a tu hija? En serio, estas generaciones de hoy no conocen el respeto. Subaru solo pareció negar con la cabeza, mientras iba a socorrer a Faruzan, que parecía genuinamente irritada por esa afirmación. Vamos, Faruzan-san, no seas tan estricta con mi linda Beako. Ella solo está intentando ayudar. Eso no quita que esa mocosa tenga el descaro de afirmar que yo, la gran Faruzan, no sepa leer un mapa. Hombre, como digo esto, tostos, ¿estás segura que vamos por buen camino? Faruzan parecía genuinamente herida por la pregunta inocente de Subaru. Esperaba de todos esa pregunta, como lo sería esa tonta albino de la niña. Pero de ti, Subaru. ¿Y cómo te atreves a decirle eso a un dios? Ignorada, como siempre. En serio, estaba comenzando a entender a Otto. Aunque igualmente estaba a favor de Subaru, no es porque apreciaría al tonto chico de ojos feos, pero, quizás sí lo apreciaba. Solo un poco. Mira, me rindo, ¿vale? Levantó la bandera blanca y todo. Siéntete honrado de tal gesto de mi parte, porque mis ancestros estarían revolcándose en su tumba. Bandera blanca. ¿Por qué levantaría una bandera blanca en esta situación? Supongo. Subaru solo podía suspirar amargamente mientras se tocaba el pecho con fingido dolor. Hay otro choque cultural, mi preciada Beako. Adelante, dilo de una vez. Betty no tiene todo el tiempo del mundo. Supongo, Betty, ¿era necesario que te pusieras un monóculo? Parpadeé algo confundida por sus payasadas. ¿Cómo había logrado guardar el monóculo en su vestido si Clemente no tenía bolsillos? Nadie lo sabía, era un misterio. Betty no tiene que responder tu tonta pregunta, mocosa. Supongo sabes que soy mayor que tú por un siglo. Ella solo pareció rodar los ojos ante su pequeña reprimenda, solo para luego ignorarla y sacar un característico libro rosa. En palabras simples, las banderas blancas en el arte de la guerra se usan para demostrar la derrota. Es un signo de admitir la derrota. Solicitar el parlamentario un alto en fuego. Luego ahí como la playa, pero eso sería extenderse más, mi pequeña Beako. Betty solo asintió diligentemente ante las palabras de Subaru y continuó escribiendo en su pequeña enciclopedia que ella bautizó como la guía perfecta para aprender subarismos. Me encogí de hombros con desinterés luego de observar un poco los apuntes que apenas entendía de forma superficial. En serio, porque existen 3 tipos de lenguajes, ¿no sería más fácil solo usar 1 o 2 como máximo? Continuamos caminando por el infinito mar de arenas que no parecía mostrar siquiera un signo de cambiar de ambiente. En serio, era solo su segundo día en este lugar, pero ya estaba comenzando a odiarlo con todo el alma. Se tendría que disculpar con sus súbditos al no entender sus constantes quejas con los ambientes a los que los enviaba a encontrar posibles soluciones de la profecía, porque hablaba en serio de que le daría un golpe de calor a este paso. Hace mucho calor, me duelen los pies, estoy comenzando a sentir náuseas, tengo sed. ¿Cuánto tiempo llevamos caminando? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? ¿Podría cerrar la boca de una vez? Ni siquiera llevamos mucho tiempo caminando. Solo llevamos poco más de 4 horas desde que salimos del pueblo. No pude evitar sonrojarse de vergüenza al escuchar tal explicación por parte de Faruzan, que parecía totalmente indiferente ante su larga caminata.
Bufón, te ordeno que me cargues, ya te lo había dicho Furina, no soy tu mula. Muchas excusas para alguien de tanto renombre, compórtate como un hombre caballero de pacotilla, no me dejarás en paz, ¿verdad? En efecto, ni siquiera lo niegas. Subaru parecía genuinamente molesto por su acto, me sentí un poco mal al tener que actuar de esta manera, pero realmente le estaban comenzando a doler las rodillas y no podía simplemente actuar sumisamente ante este problema, su acto debía mantenerse al pie de la letra. Un dios no necesita sentir vergüenza, nuestras mentes tienen un pensamiento más allá de tu comprensión, ¿sabes? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 72? ¿Qué? No entendió nada de lo que dijo Subaru, ella solo sabía lo básico y necesario. Sumar, restar, multiplicar, dividir, y sabía algo de potencias, pero fuera de eso ella era un lienzo en blanco, así que no sabía realmente lo que había dicho Subaru, porque no había asistido a la escuela. Hace 2 siglos atrás, Lady Furina le recomiendo encarecidamente asistir al sistema educativo que usted misma aprobó. No está bien que alguien de su posición no sepa calcular o las leyes estatales de Fontaine PFFF. Cálmate, Neubillete, nadie usa en la vida cotidiana esas cosas, pero usted no, alguien normal, usted es la arconte hidro, y como su posición requiere que, jojojojo, mira este pastel de chocolate Ludex, venga, pruébalo, anda. Al final el dragón hidro solo pudo negar con la cabeza y comer de manera forzada el pastel que tan amablemente le dio su amiga. En la actualidad, cierto, es por eso que no sabía que era la raíz cuadrada de 72, claro, no iba a caer sola si esa era la intención del tonto. Un dios no necesita decirte algo que tú deberías saber, no sabes qué es una raíz cuadrada, ¿verdad? Instintivamente me sonrojé de vergüenza al ser descubierta tan fácilmente por el chico de ojos aterradores. ¿Y tú sí sabes? 4, tonta, ¿en serio tú fuiste a la escuela o por qué no sabes algo tan básico? O que ahora me digas que no sabes qué es un radio o una masa, espera, ¿no sabes? Ja, Subaru. Él solo pareció sonreír burlonamente por unos segundos antes de negar con la cabeza. Si quieres ayuda con eso solo dímelo, ¿vale? No necesito de tu ayuda para aprender algo, pero como soy un dios misericordioso, te lo perdonaré y aceptarte tu propuesta para cuando lleguemos a mi palacio. ¿Estás mejorando en tu papel de Dere? Levanté una ceja molesta ante su antitípico movimiento que extrañamente le molestó. No soy un personaje, tengo sentimientos y una identidad, ¿sabes? Lo sé, Furina, eres una broma. No pude evitar suspirar. Un peso que estaba guardando en su pecho fue raro, porque le molestó que él pudiera pensar en ella de una forma. ¿Te duelen las rodillas? No. Tú, no sé de qué estás hablando. Aunque no pude evitar mirar a sus rodillas y ver que estaba levantada en el aire. ¿Qué crees que estás haciendo, bufón? Cuidándote, tonta, ¿no es obvio? Bájame ahora mismo. No lo decía en serio, pero esto era demasiado vergonzoso y si alguien la atrapaba, podría ser su final. Nadie está mirando, ¿sabes? Su tono era pícaro, casi burlesco, le molestó lo fácil que parecía leer su estado de ánimo, pero solo pudo suspirar resignada y mirar a los lados, solo para verificar que nadie pudiera mirarla. Si alguien se entera eres un hombre muerto, le susurré de forma amenazante y le di mi mejor mirada fría que tenía guardada en mi archivo. Soy un hombre con los labios cosidos, así que descuida, no diré nada. Eso sonó extrañamente siniestro para el ambiente dulce que el tonto creó, suponía otro de sus chistes desagradables y siniestros. ¿En serio algún día le sacará la razón de por qué dices cosas tan malas? Debe haber una razón de por qué dice cosas tan malas. Esto es incómodo, en serio. Ponerse sobre sus hombros puede parecer divertido al inicio, pero rápidamente se estaba mostrando como algo incómodo para su espalda finamente arqueada. Uff. Lo que hace uno por mantener un papel tan irritante. Ponte de rodillas, bufón, ya te lo dije, no soy tu juguete. Además, ¿por qué quieres que me ponga de rodillas? ¿Me obligas a besar tus pies mientras te suplico ayuda? ¿Podrías dejar de hacer chistes tan raros y incómodos? En serio, Subaru, a veces me preocupas demasiado. No pude evitar suspirar de cansancio ante las actitudes que a veces tomaba Subaru, si algunas sí eran divertidas y relajantes. Pero la gran mayoría le hacían sentir incómoda, casi parecía un grito de auxilio, que era una forma de aligerar el ambiente. Wow, Furina, te acabas de...
No te hagas ilusiones, tonto, simplemente como diosa debo supervisar la salud y el bienestar de mis, gracias. En serio, escuchar su respuesta totalmente pura y directa fue un duro golpe a su máscara. Casi por un segundo, genuinamente pensó en quitársela para decirle que no tenía que agradecer nada, que era importante para sus amigos y tal vez, solo tal vez para ella, una lástima que eso no podía suceder, o cuánto odiaba mentirle. Ey, quita esa cara, sabes, tu sonrisa es bastante hermosa. Tú como sabes que, o vamos, ya te lo había dicho antes, eres tan fácil de leer que no necesito verte a la cara para saber cómo te sientes. Así de increíble soy, así que recuerda que si alguna vez necesitas una mano no olvides contratar los servicios de Pleiades Entertainment. No pude evitar sonreír ante tanta honestidad. Natsuki Subaru era realmente peculiar. En todos sus años de vida nunca había conocido a alguien que fuera tan amable y dulce sin esperar recibir nada a cambio. Ella siempre había pensado que las relaciones humanas se basaban en el beneficio mutuo, como lo sería dinero, fama, poder. Claro, no todos eran malos, algunos podían considerarse nobles, desde hacer el bien, cuidar a un hijo, luchar por la bondad, e incluso conoció un hombre que solo buscaba entender quién era realmente, un hombre tonto que solo sabía seguir un estricto horario de leyes aburridos. Incluso ella buscaba desesperadamente beneficiarse, nadie parecía exento a esa regla, pero Natsuki Subaru había desafiado esa regla universal desde el segundo uno en que lo conoció. Él la consoló incluso cuando fue una completa imbécil con él, le explicó su situación con calma aun cuando ella solo le lanzaba insultos solo para luego ofrecerle una mano para que no estuviera sola. Aún recuerda cómo se sintió en ese momento. Luego volvió a actuar como maldita llorona a las pocas horas, pero él no pareció importarle es lo más mínimo, es más, le dio algo de helado y le dio un hogar cuando no podría ofrecerle nada más que problemas, le mostró un camino sin soledad y algo que a regañadientes le hace increíblemente feliz, le ayudó a conseguir verdaderos amigos a los cuales no debía mentir, la estaba llevando de nuevo a casa bajo sus hombros y ahora mismo le estaba ofreciendo más ayuda de lo que debía recibir. Natsuki Subaru, sí, mi capitana. ¿Cómo puede ser alguien tan increíble? Esa fue mi verdadera respuesta ante su tono juguetón. Una lástima que nunca pudiera ser tan honesta con él. Avanza, bribón, que no ves que tenemos un mar que conquistar. Levante el dedo al frente en señal de avance. Él solo parece seguir su energía y levantó su brazo en señal de respeto a su superior. Entendido, preparándose para alzar las velas. Jajaja, bien dicho, soldado, es hora de una. Subaru, ve más lento Subaru. Dejando ese vergonzoso momento de lado, logramos divisar para el atardecer unas gigantes pirámides a las lejanías. Eran mucho más enormes que los relatos que recibió hace ya siglos atrás. Gua, si no estuviera en un remaster de mi fantasía y seca y pensaría que estoy en una excursión escolar a las pirámides de Egipto. Pirámides de Egipto. La voz de Faruzan sonaba indudablemente interesada ante tales palabras. Subaru pareció parpadear sorprendido de algo. ¿Qué te pasa ahora? Nada, es solo que... Bueno, normalmente la gente ignora mi opinión y comentarios sobre este tipo de escenarios. Faruzan levantó una ceja claramente molesta por ese comentario. Con el poco tiempo que llevaban con ella era fácil entender su razonamiento y pensamiento. Era la clase de persona que valoraba el progreso y el conocimiento humano, no importa lo inútil que pareciera, ella siempre velaría por el avance de la humanidad, no importa en qué campo fuera. ¿Qué clase de amigos tiene mi futuro estudiante? Porque lo que dices suena todo menos a verdaderos amigos. Vi a Subaru tensarse ante ese comentario, pudo notar sus ojeras crisparse por un segundo, listo para replicar de que no era verdad, que sus amigos eran increíbles y que él de hecho era el que no merecía estar a su lado junto, bla bla bla, pura basura de un tonto con bajo autoestima. ¿En serio qué clase de padres de mierda tuvo que tener para que destrozaran su autoestima a ese nivel? Respira, Furina, recuerda, él no es tu súbdito, ni uno de tus hermosos ciudadanos, así que no tienes el derecho de ir a su casa y darles el mayor sermón de cómo tratar a los niños, a sus probablemente imbéciles padres. Simplemente son gente sencilla, Faruzan-san, ellos no entienden a veces las complejidades de muchas de mis opiniones. Eso no quita que sus acciones sean horribles y detestables. Las opiniones deben ser escuchadas meticulosamente en lugar de fingir prestar atención diciendo basura como es increíble, doña Faruzan, de gente que no sabe contar más de 100.
Tu opinión es importante, Subaru, nunca lo olvides, tu voz tiene un valor. No pude evitar parpadear algo sorprendida ante la enorme perorata que se armó Faruzan simplemente para animar a Subaru. Vaya, Subaru tenía un don para agradar a las personas. Wow, jejeje, me harás sonrojar con tantas palabras. Pero en lo que a mí respecta, ellos no tienen la culpa de sus acciones, simplemente son incapaces de ver el panorama general, y en todo caso yo tengo la culpa de no expresarme bien. TCH. Ahora entiendo por qué tu hija dice que tu corazón es demasiado grande para este mundo. Aprovechando, ¿no te gustaría unirte a la escuela de semiótica como mí? Ok, no miren así ustedes dos, como dije, no planeo hacer nada malo. Betty y yo hicimos un puchero ante sus acciones tan desvergonzadas y codiciosas. En serio, esta mujer no tenía sentido de la bondad o la justicia. Vamos, Faruzan sonríe más, la vida es demasiado corta como para no disfrutarla. No veo la necesidad de sonreír cuando no lo amerita, Subaru. Las sonrisas se deben guardar para los momentos de valor. Subaru y yo sentimos correr una gota de sudor por nuestras nucas al sentir un pensamiento común. Qué amargada, jejeje, qué palabras, no, Furina. Sí es interesante, ¿no? ¿Podrían ustedes dos tontos dejar de intentar actuar de forma tan mediocre? Supongo. Betty y la mocosa de coletas falsas notan su evidente falso tacto. De hecho, SHHH, guarda silencio, beaco, y te daré más dulces de los que podrías contar si escucha a Subaru. Encima no mediremos el nivel de azúcar. Casi como gárgolas, demonios, nos pusimos a la tarea de sobornar a Betty, con promesas falsas y vacías. Bueno, eso suponía, porque conociendo a Subaru, cumpliría su palabra de la forma más exagerada posible. No, en serio, el chico no parecía conocer la palabra límites. Cuando le contó sobre cómo extrañaba el pastel de chocolate que luego compraba en casa, el muy tonto creó una montaña de 5 pesos llenos de tanta azúcar que perfectamente podría acabar con el hambre mundial. O la vez que se quejó sobre cómo odiaba usar plumas en lugar de los recién sacados bolígrafos. Él de alguna forma logró crear una pequeña fábrica de bolígrafos que hicieron tanto dinero que Anastasia cayó en coma cuando recibieron el primer informe, y todo eso sucedió en una semana. ¿Cómo diablos logras crear un super emprendimiento revolucionario en una semana y encima tener suficiente tiempo libre como para crear una aberración diabólica? Que obviamente comió ella sola. Por cierto, estuvo bastante bien, aunque le daría solo 8, 5, 10. Ya había comido cosas mejores en el pasado y el diseño dejaba mucho que desear. En serio, ustedes son unos bichos raros. ¿Cómo las generaciones actuales han caído tan bajo? Faruzan parecía seriamente cuestionarse la razón de por qué todos parecían más tontos en la actualidad que en el pasado. Ya, maestra, quita esa cara. ¿Qué tal si sí? ¿Me explica por qué la geografía de aquí es tan rara, dices? ¿Qué tiene de rara mi nación? Faruzan miró confundido a Subaru, incluido yo mismo. En serio, sus acciones son raras, pero esto seguramente entraba en su libro de 10 cosas más raras que ha dicho Subaru. Bueno, aunque llevamos horas caminando, he notado que las áreas geográficas y territoriales varían constantemente, casi de manera artificial. Por ejemplo, cuando salimos de la ciudad, no tardamos más que una docena de minutos en llegar al desierto. No hubo una disminución en el terreno o alguna pequeña inclinación que señalara que estábamos llegando al final. Fue más como si simplemente una gran sección de terreno hubiera sido cortada de golpe. Faruzan guardó silencio analizando la gran perorata que se armó Subaru. Realmente no se había puesto a pensar esas cosas desde hace siglos. Igual ella se cuestionó en sus primeras décadas como arconte la extraña geografía que parecía llenar el mapa de Teyvat. Había secciones que eran bastante lógicos para su pequeña cabeza, como lo sería Liyue o Fontaine, pero luego, una vez cuando viajé a Mondstadt, se encontró con una montaña partida a la mitad. Casi parecía una cresta, pero no tenía una forma natural. Casi parecía más como si alguien lo hubiera partido a la mitad, y lentamente con los siglos se hubiera modificado hasta alcanzar esa forma. Bueno, hace un siglo escuché lo mismo de un estudiante transferido de Liyue. No paraba de quejarse de que la geografía de Sumeru era extraña y confusa. Faruzan no pareció darle mucha importancia a ese comentario, pero Subaru era todo lo contrario. La forma en que se quedó pensativo y se quedó mirando las gigantes pirámides a la lejanía. Creo que tengo una idea, esa fue su simple respuesta, que a los ojos de todos nosotros no parecía tener mucha lógica. Sus preocupaciones, era solo una pequeña desviación geográfica. No hay por qué buscarle sentido a la naturaleza del mundo.
Betty no entiende realmente por qué buscarle el sentido, supongo. Durante los últimos 4 siglos a sus ojos las cosas se ven extrañas todo el tiempo, así que no veo por qué este caso sería diferente a Ibeaco. Como te lo explico, la geografía y la formación de montañas no son algo que se forme simplemente porque sí. Todo en este mundo tiene una razón y un porqué. Bien dicho. Mi futuro estudiante Faru-san parecía genuinamente orgullosa por el pequeño discurso que dijo Subaru, hasta infló el pecho y todo, casi parecía una madre viendo a su hijo graduarse de la escuela. Cuando estaba en la escuela secundaria una vez mi profesor nos contó la razón de la caída de algunas civilizaciones antiguas. Era por el abuso excesivo de las materias primarias. ¿Y qué tiene que ver, supongo? Betty pareció rascarse la cabeza de forma confundida. Si era sincera, yo igual lo estaba considerando, que no entendía por qué usar los recursos naturales sería un problema o que tenía que ver una cosa con la otra. Eso podría ser una hipótesis razonable para una de las tantas razones de la caída del rey de Shred. Rey Desert era un antiguo rey que alguna vez gobernó todo el desierto de Sumeru. De hecho se le apodó el Gran Desierto Escarlata a una de las 3 grandes subregiones que gobernaron el Gran Desierto, siendo su territorio el desierto de Hipóstilo, Bajo Sutej, Alto Sutej y el desierto de Adramaut. Su nivel tecnológico era de tal nivel que incluso en la actualidad lo usamos como referencia y ayuda para nuestro progreso tecnológico. No recuerdo escuchar algo de eso hace un siglo. Recuerdo que se inspiraron en algunas de las antiguas civilizaciones para crear la terminal Akasa. En efecto se usó como principal base algunas de los descubrimientos de las civilizaciones anteriores para crear la terminal Akasa. ¿Qué es la terminal Akasa? ¿En serio que no sabes nada de Sumeru? No. Faru-san solo pareció suspirar, algo desgastada por las constantes explicaciones, pero era evidente que disfrutaba guiando a Subaru. La terminal Akasa es una red informativa que permite al usuario conseguir cualquier tipo de información que el usuario desee o necesite. Por supuesto se necesita las suficientes credenciales para conseguir acceso a diferentes tipos de información o como el control parental del Wi-Fi. Faru-san y yo no pudimos evitar tensar al escuchar una palabra tan antigua usada de forma tan casual. Se sabía que el rey Desert tenía una forma de comunicación a larga distancia usando un sistema de códigos como lengua. Recordaba que no hace más de unos años lograron descifrar una buena parte de su información y lo apodaron Código Morse. Fue un invento revolucionario en todas las naciones elementales, una verdadera lástima que nunca podría ser compartida de manera global por el mundo, ya que se necesitaría la aceptación unánime de los 5 arcontes para un aumento tecnológico a gran escala, algo que claramente nunca sucedería. Barbatos estaba desaparecido hace ya tantos siglos que si no fuera porque vivió en las primeras etapas de la posguerra de Caintria pensaría que sería una leyenda más que un dios real. La reina menor Kusnaria pasó desaparecida más de 500 años desaparecida. Morax se sabía que estaba muerto y Inazuma era extremadamente cerrada a su vez. Se sabía que la Shogun buscaba ante todo la eternidad más ni el progreso, ni hablar de Natlan, que aunque eran bastante cerrados, ya tenían la tecnología para crear un sistema de lenguaje, pero ellos parecían todo menos interesados en crear uno. Y aunque el Gran Imperio Escarlata era el principal foco de investigación gracias a su innovación, era más una mentira que se creó que base de malentendidos por las constantes prohibiciones al tema de la Gran Guerra que azotó Teyvat hace más de 500 años. Caintria fue la verdadera nación innovadora. No tenía muchos detalles de su nación, pero tenía un mejor contexto histórico que casi toda la población mundial. Ella había logrado conocer a los principales generales navales que pelearon en la Gran Calamidad. La mayoría siempre habla de criaturas repugnantes sacadas de pesadillas, bestias que acechaban en las noches y que cazaban a los desprevenidos en las tormentas. Gracias a ello logró entender que la principal y única verdadera nación innovadora en los últimos 5 siglos fue Cainria. Cada uno de los supuestos nuevos inventos actuales son solo pobres imitaciones de los verdaderos logros de la humanidad que yacen enterrados bajo tierra. Desde cosas simples como lo serían los bolígrafos hasta la terminal Akasa ya habían sido creadas y mejoradas a niveles mucho más altos. Quitando problemas como que la tinta se corra en el bolígrafo hasta eliminar el problema de distancia de la red Akasa para lograr una comunicación a escala global sin ningún problema de disminución o desconexión, no importando cuán lejos estuviera.
Subaru, como conoces el control parental, mi voz estaba cargada de tensión y un pequeño rastro de nerviosismo. Era la primera vez en su vida que escuchaba a alguien hablar del internet y encima hacerlo de una forma tan relajada, casi le hizo saltar del susto. Si tuvieran que imaginarlo sería como intentar meter a un gato a una tina de agua, los que saben sabrán lo loco que se vuelve, jajaja. Oh, no es tan importante, Furina, simplemente una vez mis padres intentaron ponerme el control parental luego de que encontraran por accidente, algunos contenidos peculiares. El rostro de Subaru se puso rojo como el de un tomate al hablar de ello. Subaru, explícate con claridad. La voz de Faruzan parecía estar cagada de sospecha e incomodidad. Era evidente que entendía la gravedad de la situación. Curioso si era sincera, ya que no entendía cómo ella pudiera conocer esa información tan poco conocida. En su caso fue gracias a vivir por más 500 años y conocer de primera mano a algunos participantes, además de poder leer un poco de los archivos antes de que tuvieran que ser quemados por orden celestial. Pero el de ella era todo un misterio que le hizo levantar la guardia. Ya no pensaba del todo que este viaje fuera un juego. Bueno, de donde yo vengo tenemos algo parecido, lo llamamos Internet. Es una red de comunicación que nos permite almacenar conocimiento de forma casi indefinida, comunicarnos a nivel global y poder preguntarnos conocimientos peculiares. Su rostro estaba algo rojo al nombrar lo último, casi parecía estar lleno de vergüenza por actos que ella no podía entender, y si era sincera consigo mismo no quería saber qué clase de contenidos buscó el chico. Es más, tenía miedo de preguntarle y que por eso recibiera una fuerte reprimenda por parte del orden celestial. Tenía sus dudas si podría considerarse conocimiento prohibido o no. Suspiró Subaru. ¿Podrías no mentir, por favor? No es posible lo que me estás diciendo. Todos los que tienen un mínimo de conocimiento saben que Kentria ya no existe desde hace más de 5 siglos. Deberías guardar silencio, niña. Mi contratista no te mentiría. Además, le has visto la cara. Supongo no pudo evitar seguir la indicación de Betty junto a Faruzan, y si era sincera ni siquiera necesitaba intentar comprender su punto, ya que con solo mirar el rostro de Subaru, pues uno podía entender por qué él no podía ser una amenaza. Si pudiera describirlo con una palabra sería imbécil. Tenía la cara de un completo tonto que solo buscaba ayudar y que quería hacer el bien. Eso solo la deja más confundida al respecto de su respuesta. En serio, Subaru, porque no puede ser más fácil. TCH. Ok, lo admito, niña, tienes total razón, lo admito. Es imposible que este tonto esté mintiendo. Pero no quita lo extraño de la situación. Además, por cierto, no olvides llamarme Doña Faruzan si no quieres pasar un mal rato. Su pequeño regaño maternal fue ignorado por Betty con una maestría que perfectamente se podría ganar un premio Arconte. ¿Alguien me puede explicar por qué todos están tan tensos? Simplemente dije que mis padres intentaron ponerme control parental porque descubrieron que estaba viendo solo estaba viendo contenido algo mayor para mi edad. ¿Y qué clase de contenido exactamente veía Subaru? Supongo. Subaru solo pareció ponerse más nervioso al respecto. Puede que este fuera un territorio peligroso para su secreto, pero no podía evitar sentirse tentada a bromear con Subaru. En serio, verlo tan avergonzado le hacía querer aprovecharse para vengarse de todas las veces que se había metido con ella. Oh, ¿y qué clase de contenidos veías? Mi tono estaba lleno de burla divina y una sonrisa arrogante característica. Concuerdo con las dos tontas deshebradas. Tengo curiosidad por qué clase de conocimiento viste en este internet. ¿Qué estás diciendo? No soy tonta. Fue de nuevo ignorada por el bien común. Ya ni siquiera le molestaba en este punto, de hecho solo lo aceptó con un suspiro y una mirada resignada. Bueno, yo veía e intentó esquivar nuestra mirada observando cualquier cosa. Una lástima que en este cálido atardecer no había nada más que arena y nubes que lentamente estaban pasando a ser estrellas en el cielo. Oh, estrellas, sí, estrellas. Veías conocimientos de estrellas y constelaciones. No pude evitar darme una palmada en la frente. Claro, era tan evidente. ¿Y qué clase de conocimientos veías? Supongo. Betty sabe de tu conocimiento casi fanático a las estrellas y a la cosmología. De hecho, eran de planetas. Su tono casi no parecía seguro al respecto, casi como si el conocimiento que adquirió fuera algo más allá de su comprensión. O esto se estaba poniendo interesante, aunque debía tener cuidado de conseguir por accidente algún conocimiento prohibido. ¿Qué es un planeta?
Preguntó de forma inocente e interesada Faruzan, al igual que yo pareció quedarse callada, escuchando la conversación. Claramente el tema de la astrología no era su fuerte en lo más mínimo, pero incluso ella podía llegar a aceptar este conocimiento interesante. Son esferas gigantes en el cielo extremadamente grandes como la luna o la tierra. ¿La luna es un planeta? Parpadeó confundida ante su explicación algo redundante. Claro, sabía que se estaba metiendo en un agujero de conejo muy profundo, pero algo dentro de ella le interesó lo suficiente como cometer el riesgo de seguir escuchando al tonto. No exactamente, los planetas tienen que ser más grandes para ser considerados planetas. Los planetas son originalmente pequeños minisoles que gracias a su masa atraen suficientes asteroides que les permiten lentamente crecer hasta alcanzar una gran masa que los ponga como planeta. Si tuviera que poner un ejemplo sería, en Subaru pareció reflexionar una explicación lo suficientemente concisa y simple para que la entendiera, algo que genuinamente le estaba agradecida ya que sabía que no era la más inteligente o la más rápida en entender las cosas. Como los de esa tonta semielfa supongo. Betty aún no entiende cómo esas molestas bolsas de carne siguen creciendo aun cuando debieron alcanzar su límite hace ya un año. Beaco, no digas esas cosas. Subaru pareció ponerse rojo como un tomate al escuchar eso. Yo por mi parte solo pude mirar impotente mi inexistente busto comparándolo con la luna y un planeta. ¿Cuánto tardaría ella en alcanzar la suficiente masa como para considerarse un planeta? Admito que tu hija dijo un comentario muy desubicado, Subaru, pero su ejemplo fue práctico y lo respeto por eso. Aunque pudo haber encontrado uno mejor, pudo notar por el rabillo del ojo cómo Faruzan parecía ver al igual que ella su inexistente pecho. Entonces los conocimientos que buscaste fueron sobre planetas muy grandes, ¿verdad? Dije de forma monótona. Realmente no quería continuar hablando de planetas, le recordaba lo que le faltaba en grande. Sí, planetas muy grandes, bonitos y plateados. ¿Por qué dije plateados? Soy un imbécil. Planetas plateados. ¿Qué tenía de malo un par de planetas gigantes y plateados? Apostaba que serían lindos e incluso sería divertido ver uno con Subaru. Hola a todos, lamento la tardanza de este capítulo, sé que tardé más de un día en publicarlo y como máximo debí publicarlo ayer, pero mi procrastinación me llevó a dejarlo para hoy. En serio, ya tenía la mitad del capítulo hecho para hoy, pero luego sucedieron algunas cosas como la recuperación de mi laptop luego de pasar más de 3 meses sin ella, lo cual me permitió corregir el problema del doble espacio en mis documentos. En serio, ya me tenía harto tener que editar manualmente espacio por espacio cada vez que publicaba un archivo. Fue mucho más tranquilo publicar esto, así que estoy de buen humor. Aunque probablemente no continúe así, considerando que ahora que tengo mi laptop podré usarla para hacer varias actividades acumuladas que no podía hacer antes a causa de solo tener un teléfono, como lo sería escribir un one shot de Furina y Subaru donde se muestre sus primeras citas junto a un beso. Una lástima que lo postergué a causa de que no quería pasar más de una hora editando los dobles espacios cuando lo publicará en AO3, pero ahora no tengo excusas lastimosamente. En fin, eso sería todo una disculpa por tardar tanto, y aquí tienen un pequeño mini cómic, o no sé cómo se llame esto, tal vez sketch, pero genuinamente ya quiero llegar a esa parte. Una lástima que como escritor debo comerme como mínimo este arco y el siguiente. Además de eso tengo que pensar en cómo desarrollar la posible relación de Furina, Focales y Subaru. Ya que aunque tengo claro cómo sería Furina / Subaru, siendo algo más calmado, casi tímido por parte de Furina a causa de ser bastante tímida referente a sus sentimientos poco desarrollados y su no muy alta autoestima. Pero con Focalors no sé si ponerla algo asertiva con Subaru, dejando en claro que acepta sus coqueteos con los brazos abiertos mientras Subaru solo se puede sonrojar de vergüenza, o hacerlo muchas más tranquila y serena como se muestra en su último baile antes de su ejecución. Si alguien tiene ideas, por favor dígame en los comentarios. Por cierto, no se hagan los sorprendidos porque decida meter a Focalors junto a Furina, ya que teóricamente son la misma persona pero de diferentes épocas. Pero en fin, eso lo abordaré a futuro, y si no se preocupen, no arruinaré el canon o haré algo extraño como triángulo amoroso, ya que es imposible que Focalors se salve como tal de su ejecución. Simplemente logre encontrar una laguna legal para que siga viva pero a la vez no. Es parecido a Capitano.